Bueno, vamos a empezar entonces la clase de Kant. Si recuerdan, lo último en lo que quedamos, antes de ver el comentario de texto, fue en las tres formulaciones perdón, del imperativo categórico, porque antes lo que hicimos fue diferenciar imperativos hipotéticos de imperativos categóricos, ¿no? Y sabemos que solo hay una ley moral para Kant, que es el imperativo categórico, a pesar de que puede tener como tres formulaciones, ¿no? Y el cuadro que tienen en los apuntes lo que hacía era, pues precisamente diferenciar lo que son las éticas heterónomas de la ética que él propone, que es una ética autónoma, ¿no? Donde la voluntad, que es la razón práctica pura, en tanto que, fijaros, a lo que va a obedecer es al imperativo categórico, ¿vale? Impone su ley, porque la ley surge, esa ley que es el imperativo categórico, surge precisamente de la razón pura práctica, ¿no? Pues nos lleva a, acordaros, a afirmar, ¿no?, la dignidad del ser racional. Acordaros que ahí venía la fórmula del fin en sí mismo y la fórmula del reino de los fines, ¿no? Porque el ser humano es un fin en sí mismo, ¿no? Y al mismo tiempo, y por eso también es legislador, ¿no? Entonces, lo único que nos queda por comentar al respecto, y con lo que vamos a cerrar ya esto, porque esto es algo que viene ya después, viene a contestar la pregunta, la tercera pregunta, esta parte de aquí, viene a cerrar la pregunta ¿qué debo hacer? El formalismo moral kantiano, son los postulados de la razón práctica. Entonces, primero le voy a explicar qué son los postulados de la razón práctica y después le voy a decir cuáles son, que son tres, y que tienen que ver con, fijaros, alma, mundo, con aquello que yo les decía de si hay algo en el mundo que sea libre o no, o todo sucede según una causalidad. Aquí tenéis la libertad de la voluntad, ¿no?, que va ligado, y por eso yo me fui hacia atrás y me puse aquí por lo de la autonomía de la voluntad, ¿no? Les estoy dando la pista. Ahora les voy a explicar, ¿no? Y la existencia de Dios. Fijaros lo que voy a decir. Son postulados de la razón práctica. Estos tres no son conocimientos de la razón teórica. ¿Dónde supimos nosotros que no podían ser ni nada sobre el mundo, incluido, que esto estaba en la tercera antinomia, que exista algo en el mundo libre, como por ejemplo la voluntad, ni que el alma sea inmortal, ni que Dios exista? ¿Dónde supimos nosotros eso? Que no podíamos saber nada de eso. Lo supimos aquí, cuando contestamos a si podía la metafísica constituirse en una ciencia o no, ¿vale? Ay, que me falta aquí un... Donde supimos si podía la metafísica constituirse en una ciencia, no es al revés, o no. Bueno, ya arreglaré esto. Está en castellano. Y ahí hablamos de qué pasaba con el yo, hablamos de lo que pasaba con mundo, en concreto hablamos de la tercera antinomia, del problema de la causalidad, si todo obedecía a una causalidad en el mundo o había algo libre, y de la existencia de Dios, ¿no? Que no podíamos saber nada de Dios, y eso incluía que no podíamos, aquí lo tenéis, digo para que lo señaléis en vuestros apuntes, que el tema viene de aquí y ahora se va a retomar, y donde tenéis la solución de dónde se retoma es aquí en este recuadro, ¿vale? La conclusión que nosotros teníamos por todo lo que habíamos hablado de la crítica de la razón pura era que realmente la metafísica era imposible como ciencia, cualquier metafísica. Por eso él no se ponía a mirar ninguna metafísica en concreto, sino la metafísica en general,
porque no se podía constituir conocimiento sobre ninguno de los tres objetos de la metafísica. ¿Y por qué no? A ver, ¿lo recordáis? Porque no se podían formular juicios sintéticos a priori sobre esos objetos, dado que nosotros no teníamos el objeto, porque no nos era dado a la sensibilidad. Por lo tanto, esas tres ideas de la razón, en la dialéctica trascendental, nosotros lo que hacíamos era una crítica de la facultad de razonar, de la razón. Esas ideas superaban el límite de la experiencia y el problema era que, superando el límite de la experiencia, intentaban aplicar categorías sin tener el fenómeno. Ahí venía la diferencia entre fenómeno y noúmeno, que lo habíamos mirado más atrás. Entonces realmente lo que estaban generando era un tipo de argumentación falaz, que lo habíamos mirado en primero de Bach, ¿no? Que parece que son buenas argumentaciones, pero no lo son. Y fijaros, la conclusión, aquí lo tenéis. Esto es lo importante para nosotros ahora, para que veáis cómo de ninguna manera nosotros, cuando hablemos en el uso práctico de la razón, aquí en esta diapo, estamos aún en el uso teórico de la razón, donde se dice claramente los objetos de la razón, de la metafísica, no pueden constituir conocimiento teórico de ninguna manera. ¿Vale? Y ahí lo tenéis señalado. No se podrá construir conocimiento de la razón en su uso teórico, ¿vale? ¿Con qué? Con la metafísica, con sus objetos, alma, mundo, Dios, ¿vale? Pero, ahora lo podéis anotar, podrá orientar, fijaros lo que la palabra, ¿no? Orientar a la acción, a la praxis, de ahí viene práctica, razón en su uso práctico, a la razón en su uso práctico, por lo tanto, en la ética, en la moral. Y ahí es donde van a jugar un papel en el formalismo moral kantiano. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Por eso yo les decía que nosotros vamos a ver ahora los postulados, fijaros, postulados de la razón práctica, que van a ser la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. ¿Son conocimientos de la razón teórica? No. Son postulados de la razón práctica que lo que van a hacer es orientar, ya vamos a ver de qué manera, orientar, ¿vale?, nuestra razón a la hora de actuar. Razón en su uso práctico, ¿vale? ¿Qué quiere decir que son postulados? Pues que son presupuestos, que son condiciones, ¿vale? No son conocimiento. Eso es un postulado. La gente de matemáticas sabe lo que quiere decir postulado. Tú postulas algo, pero no realmente partes de ahí luego para hacer cosas, ¿vale? Porque lo pones como condición, pero nada más, ¿sí? Entonces, postulado, acordaros, tenéis que saber la definición. Un postulado de la razón práctica es un presupuesto que es una condición necesaria de la acción moral y que acompaña toda acción regida por la razón pura práctica. Mirad, lo voy a poner aquí, ahí ya se acabó. O razón pura en su uso práctico, ¿vale? Estos postulados van a ser tres, que van a ser aquellas ideas de la razón que nosotros vimos. Por eso me fui hacia atrás, ¿no?, en las diapos. Son aquellas ideas de la razón que nosotros vimos en donde, en la dialéctica trascendental, de la crítica de la razón pura, y que ahora se pueden realizar, mirar, realizar, no conocer teóricamente constituyendo una ciencia, lo veis, ¿no?, sino realizar objetivamente
no uso en el uso teórico de la razón, no, porque ahí lo que se hacía era construir conocimiento, porque no producían conocimiento, sino que lo único que hacían era producir ilusión. O sea, lo que se hacen es realizar objetivamente, pero en el uso práctico de la razón. Y que van a ampliar conocimiento, pero no conocimiento en el sentido teórico, ya os lo dije aquí, sino en el sentido práctico, o sea, realizándose objetivamente en la acción, ¿vale? En la acción, en el deber ser. ¿A partir de qué? Del querer de la voluntad, ¿vale? Vosotros de momento quedaros en la definición que yo estoy dando. Ya sabéis que Kant es así, primero tienes que quedarte con las definiciones y ver si vas entendiendo cómo esta frase engancha con la anterior, engancha con la anterior, engancha con la anterior y después vas a terminar entendiéndolo. Porque poco a poco vamos a ir recogiendo, ¿no?, las explicaciones. ¿Qué quiere decir eso de que amplían? Ahora viene, ¿no? Bueno, ahora empieza a venir la explicación. ¿Qué quiere decir eso de que amplían conocimiento pero en el sentido práctico? Yo entiendo, porque a mí me pasó eso. A ver, ¿estamos hablando de conocimiento o no estamos hablando de conocimiento? Sí, pero en distintos ámbitos. También el saber, para mí la clave estuvo aquí para entenderlo. Saber qué debo hacer también es un saber. Lo que pasa que no es el mismo tipo de saber que el saber que te proporciona el principio de inercia. Es un saber completamente distinto. El saber que te proporciona el principio de inercia, ¿vale?, de la física de Newton, es un saber teórico, donde no incide para nada la acción. ¿Por qué? Porque ahí no se cambia nada. No es lo que debería ser, es lo que es lo que hay. Es el ámbito del ser. ¿Vale? En cambio, el imperativo categórico es un mandato. Está incidiendo en lo que debería ser. Por lo tanto, es un conocimiento que tú conozcas. El imperativo categórico es un conocimiento en el sentido práctico, porque lo que hace es realizar, llevar a que tú realices objetivamente, en el sentido de, acordaros lo que era objetivamente, universalmente, etcétera, ¿no?, bajo esas condiciones algo. Entonces, amplían conocimiento en el sentido práctico, porque nos indican cómo dirigir la acción para que ésta sea moral. Cosa, ya les voy avisando por si lo olvidaron, que no podían hacer de ninguna manera las morales materiales. ¿Por qué? Porque producían imperativos hipotéticos que se situaban perdonad la redundancia, pero se ponían en situaciones concretas o te mandaban en situaciones concretas, ¿no? Por lo tanto, lo que vamos a tener, no sé si conocéis la palabra primado, pero viene de primacía, ¿no? O sea, está ligada a primacía. Lo que vamos a tener es una primacía. Fijaros, en este ámbito de aquello de lo que hablaba Kant, de que nuestra razón siempre está buscando respuestas sobre alma, mundo y Dios, ¿no? Va a haber, para alcanzar de alguna manera, con el uso práctico de la razón, no con el uso teórico, va a haber un primado, una primacía de la razón práctica, de la razón en su uso práctico, que al hacer del saber moral, de la ciencia moral, ¿no?, puede más que la razón teórica respecto a las grandes preguntas que acucian a la razón. Por eso yo les decía antes, no sé si recordáis aquello que os decía, que hay como unas preguntas que era como una tragedia, ¿no? No sé si lo recordáis. Que hay como
grandes preguntas que a través de la historia de la humanidad una y otra vez vuelven y vuelven y vuelven y no las podemos responder porque no han quedado respondidas, si no, no volverían a salir, pero tampoco podemos dejar de lado, ¿no? Frente a esto hay una frase, fijaros, que se cita, frente a esto quiero decir, enfrentándose a este problema, ¿no? Que es una de las frases más conocidas de Kant, que dice que dos cosas llenan el ánimo de admiración. Mi ánimo hay en otras traducciones, ¿vale? Yo como no manejo el alemán. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, tanto la admiración como el respeto, ¿no? Cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. Cuanto más reflexiono sobre esto, más crece mi admiración y mi respeto. El cielo estrellado sobre mí, o sea, la naturaleza, y de ahí viene derivado, por ejemplo, el uso teórico de la razón, ¿no? El conocimiento. Y la ley moral, la libertad, en mí. Por lo tanto, el uso teórico de la razón, el uso práctico de la razón, que está basado precisamente, ¿no?, en la autonomía de la voluntad o la libertad. Pero fijaros, esto, que es lo que va, por eso en vez de alma, mundo, Dios, voy a empezar por el tema de la libertad porque es básico en el formalismo moral kantiano, ¿no? Por eso les decía, ¿no? El problema de la libertad tiene que ser tratado en primer lugar porque ahí es precisamente donde reside la posibilidad de que haya ley moral, principio de la moralidad, que como vosotros bien sabéis va a ser el imperativo categórico. Son, recordad por favor, postulados, tenéis que decirlo todo entero. No son postulados, simplemente son postulados de la razón práctica y que van a ser presupuestos. Ahora vais a entender por qué son presupuestos o condiciones necesarias de la acción moral. Ahora sí que lo vais a entender cuando yo lo explique, ¿no? O sea que si no se diera la libertad de la voluntad, no se diera, ya vais a ver cómo, con un como sí, aquel como sí del que les he hablado, la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma, la existencia de Dios. O sea, si no se dieran como condiciones, si no se dieran como presupuestos, ¿no? Si no los tomáramos de esa manera, no podríamos hablar ni de la libertad de la voluntad, ni de la inmortalidad del alma, ni de la existencia de Dios. Quiero saber si entendieron esta parte, nada más. No la van a terminar de entender hasta que yo les explique cómo funcionan, ¿vale? O que me digan si se perdieron en algo de lo que yo dije. Realmente lo importante aquí es que entiendan que con lo que yo no podía hacer nada más que funcionaban como ideales, era lo único que podía hacer, ¿no? En el uso teórico, no, ¿qué? No entendí nada. No sé. Lucía, no. Ya estamos terminando, no desesperes. No entendiste nada, no puedo seguir. A ver, supongo que estás escribiendo, pero yo no veo aquí si estáis escribiendo o no en el chat. Es un poco limitado esto. Bueno, postulado. Vamos a ver.
Esta última frase te dejó descolocada, Sara. Vamos a empezar por lo de postulados, que fue lo que le perdió a Lucía, y después terminamos con la parte final. Que es muy bonita la frase, no sé por qué. A él le admiraban dos cosas, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a ver aquí lo que es un postulado, según la RAE. Y ya vais a ver que los tenéis en matemáticas, se los podéis preguntar a Carmen Cid. ¿Qué es un postulado? No os olvidéis que él manejaba las matemáticas y la física. Postulado, mirad. Un postulado es una proposición cuya verdad se admite sin pruebas para servir de base en ulteriores razonamientos. Era lo que les decía yo. Tú postulas que eso es así y luego lo utilizas. Punto. Por eso yo les decía que luego íbamos a ver cómo se postulan esas tres cosas, que son postulados no de la razón teórica, no de conocimiento teórico, ¿vale? De la misma manera que mirad que hay postulados en la física actual, como que el tiempo existe. ¿Quién te demostró que el tiempo existe? Quiero decir, no sé, el espacio, tal como lo manejamos nosotros, simplemente se maneja, te dan la fórmula para calcular espacio y punto, pero nadie te demostró nada. Se parte del espacio, de la definición de espacio y nada más. A ver, esto lo quiero decir, lo vi yo en una conferencia, ¿no? de un físico, ¿no? Decía, vamos a plantear la pregunta más breve y más difícil de toda la física, que es el tiempo, ¿no? Entonces, la idea es esa. Un postulado es una proposición cuya verdad se admite sin prueba para servir de base en ulteriores razonamientos. Si yo pongo aquí los postulados, porque estos tienen que resultar conocidos, postulados, pretendía ser una clase corta de la geometría euclidiana, que la tenéis que conocer porque es la geometría que ustedes manejan y que yo, a ver, lo que pasa que yo he leído alguna cosa sobre geometrías no euclidianas, entendiendo 4 cosas, pero nada más, ¿vale? Tenéis ahí, por ejemplo, estos 2 puntos cualesquiera determinan un segmento de recta. Un segmento de recta se puede extender indefinidamente en una línea recta, ¿vale? Hay otro que es el quinto postulado, que es este de aquí, ¿vale? Que este da lugar a algunas, no creáis que me estoy enrollando, que se me está yendo la olla, que es el que da lugar a algunas geometrías no euclidianas. Vosotros, cuando yo os lo diga, ¿vale? Vais a decir, tiene otro formato que es más sencillo que este, ¿vale? Donde vosotros diréis, pero claro, es que es así, eso no hay que demostrarlo, es así. Bueno, ese es el postulado, eso es un postulado, ¿no? Tú postulas eso. Si una línea recta corta otras dos de tal manera que la suma de los dos ángulos interiores del mismo lado sea menor que 2 rectos, las otras 2 rectas se cortan al prolongarlas por el lado en el que están los ángulos menores de los 2 rectos. El postulado de las paralelas. Es esto, ¿no? La idea es formulaciones equivalentes. Esperar que os voy a buscar las equivalentes. Quiero buscar una donde dice, este es el que quiero. Con este lo vais a entender enseguida. Por un punto exterior a una recta dada, solo cabe trazar una paralela. Esta es la formulación más conocida, ¿vale? Y está debida a este matemático. Por un punto exterior a una recta dada, solo cabe trazar una paralela. Punto. Se acabó. Ya está.
o esta, dos rectas paralelas guardan entre sí una distancia finita. Pero esta es la más conocida de todas. Si yo me pongo aquí, esto es un postulado. El quinto, ¿vale? De la geometría que ustedes conocen, ¿no? ¿Dónde estaba? Un postulado que maneja las matemáticas. Las matemáticas, que eso es exacto, ahí se demuestra todo, ahí está todo fetén, válgame Dios, ahí no se toca nada, no, empieza la geometría que ustedes manejan, ¿vale? O que manejaron, no me importa, empieza con postulados, ¿vale? ¿Qué era postulado? Aquella verdad que tú aceptas y que no demuestras y a partir de la cual demuestras. Ni más ni menos. Y una de ellas es este. Este es el quinto postulado. Por un punto exterior a una recta dada, solo cabe trazar una paralela. Vamos. Yo hago la recta. No sé, ya sabéis. Hago una recta. Ahora un punto. Y ahora decidme cuántas rectas puedo trazar pasando por ese punto. Ya sabéis que un punto, si se extiende, genera una línea, ¿no? Por la definición de punto, por la definición de línea, etcétera, etcétera. Pues realmente solo puedo trazar una paralela. Ya está. Se acabó. Y tú dices, lo miras y dices, pues claro. ¿Qué vas a demostrar? Está claro. Si habláramos de Descartes, que creó la geometría analítica, ¿no? Pues claro, evidente, claro y distinto, no se confunde con otra cosa, ¿vale? Distinto, ¿no? Y es claro, ¿no? Porque no es oscuro, ¿no? En ese sentido, se ve de una forma evidente. Bueno, ese sería un postulado. Eso sería un postulado. No es tan fácil. También yo pensé eso, pues qué tontería, entonces yo puedo postular lo que me dé la gana. No puede ser así. También yo pensaba lo mismo, porque resulta que si vamos aquí, fíjate, esto en el caso de Kant, pero en el caso de las matemáticas, en la geometría, le podéis preguntar a Carmen, ¿vale? En la geometría hay unos pocos postulados y de esos postulados luego se deducen una serie de cosas que son coherentes y que no chocan entre sí. O sea, no chocan a nivel lógico, estoy diciendo, ¿eh? Con lo cual, eso que dices tú, Lucía, o primero que se me pasa por la cabeza, non pode ser. Porque luego pode estar chocando con todo outro que se che pase pola cabeza. ¿No? Entonces, fíjate que él no postula cualquier cosa. ¿Vale? Él va a postular. Eso es un postulado. Fíjate que para que te quedara claro que no era una rautada de Kant, ¿vale? Y que él, quiero decir, él maneja, él manejaba la ciencia y él sabía lo que podía hacer. Aquí tenéis, esperar si puedo. Ay, aquí. Aquí tenéis, por ejemplo, una hipótesis que es de Can Laplace, no sé si lo visteis, pero yo lo tuve que ver en el instituto, ¿vale? Donde él hizo una incursión en la ciencia del momento. O sea, él sabía de qué estaba hablando cuando hablaba de ciencia. Él era un gran admirador de Newton, ¿vale? Un gran admirador de Newton. Entonces, a ver, él no era un... A mí me da un poco de pena tener que recurrir a esto para aseguraros de que él no era, a la ciencia, para aseguraros que él no era ningún paspán, que cuando hablaba de postulados él sabía de qué estaba hablando y qué tipo de lugar ocupa un postulado, ¿vale? En un sistema.
Entonces él sabe que desde la razón en su uso teórico, o sea, que sería como, acordaros, lo que puede producir la física, lo que puede producir las matemáticas, etcétera, es un conocedor de esas ciencias. Ahí alma, mundo y Dios no tienen nada que hacer. Pero la razón, nuestra razón, no solo se ocupa de lo que es, que de eso se ocupa, por ejemplo, la física, ¿no? También se ocupa de lo que debería de ser. Y ahí entra el ámbito de la moralidad. Nosotros como seres racionales no solo somos seres que conocemos, sino que también somos seres morales. Es parte de nuestra manera de ser. También tenemos no solo habitamos en el mundo del ser, de lo que es, Hipatia solo habita en el mundo de lo que es, ¿vale? Un bebé solo habita en el mundo de lo que es. Nosotros, por la edad que tenemos, habitamos además en el mundo de lo que debe ser, ¿vale? De lo que debe ser. Yo con ustedes no lo hablé porque, y sería muy interesante, pero si no se alargaría mucho, pero sí lo hablé con los de primero de Bach, que justo les tuve que explicar. Mirar, Kant ocupaba esto nada más, solo esto, un cachito así. O sea que os imagináis la moral kantiana, os imagináis de qué le hablé, de nada. Pero hablamos cómo a partir de ahí, de otras morales, cómo se podría resolver el problema que se está planteando hoy, ¿no? Ahora mismo no, porque bajó la presión sobre las UCIs, pero que se estaba planteando y se está planteando en otros lugares de si a mí me llega en este momento, me entran en este momento, en el mismo segundo, ¿vale? Están entrando dos personas en una UCI donde solo hay un respirador. Yo lo planteé con otras hipótesis, ¿vale? Con otras condiciones en las hipótesis. ¿Cómo decido yo a quién le pongo el respirador? Claro, es que de repente decir un robot no tendría ese problema es una estupidez, porque al robot lo programamos nosotros. Ese problema lo están teniendo ya y para eso están buscando en Silicon Valley y en todos los lugares donde se está mirando cómo hacer programación y para los Tesla y los coches autónomos y todo lo demás. ¿Qué hace el coche cuando tiene que decidir si mata a otra persona o te mata a ti? Por ejemplo, eso, pasarle por encima a una persona o mandarte a ti por el barranco abajo. Si va para la izquierda, mata a un niño de 5 años. Si va para la derecha, mata a un viejo de 80. Nosotros no habitamos solo en el mundo del ser. Habitamos en el mundo de lo que debería ser. Y es parte de nosotros. Eso es lo que está intentando resolver Kant. ¿Qué debo hacer? Nosotros no solo tenemos la pregunta ¿qué puedo conocer?, sino ¿qué debo hacer? ¿Vale? Entonces, él intenta resolver esa cuestión. Después a ti puede no gustarte esta solución, quiero decir, igual que podía no gustarte la kantiana, o podía, la aristotélica, o podía no gustarte, yo qué sé, da igual, la estoica, la epicuria, da igual, no importa. Pero estoy explicando lo que él está diciendo. Y el modo en que él utiliza los postulados es a modo de cómo se utilizan en ciencia, ¿no? En lo que te dice que los postulados son presupuestos tal cual como en matemáticas. Son presupuestos. Yo presupongo esto. Yo esto lo presupongo porque no lo demuestro. De hecho, en geometrías que no son euclidianas, ¿vale? Porque el espacio no es el espacio tridimensional, eso es lo que yo os quería decir con lo del espacio, el tiempo, etc. El espacio no es tridimensional, sino que tiene más o menos dimensiones.
pues podría haber ninguna, más de una pueden ser, yo que sé, infinitas, o que sí, o que esas rectas no sean paralelas que se crucen, etcétera, ¿vale? Que serían en geometrías no euclidianas. Entonces, lo que os tiene que quedar claro es esto. Lo de la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios no van a ser conocimientos. O sea, vosotros anotad eso. Porque ya quedó claro en la dialéctica trascendental que yo no puedo conocer, igual que conozco el principio de inercia, yo no puedo conocer ninguna de esas tres cosas, pero sí puedo postular su existencia, igual que puedo postular esto en matemáticas, ¿vale? ¿Qué significa postular? Eso era lo que les estaba explicando, porque me imaginaba que no manejabais lo que eran los postulados, ¿no? O sea, la función que cumple un postulado. Son presupuestos, ¿vale? Son presupuestos que van a ser condiciones necesarias para la acción moral. En el caso de este presupuesto, ¿vale? Van a ser necesarias para que para el manejo de paralelas y todo lo que tú puedas trabajar con paralelas, etcétera, etcétera, que yo a mí ahí se me escapa, ¿no? Porque yo ya sé que después hacéis cálculos con las paralelas y si en este caso es paralelo, lo aplicáis a muchísimas cosas, ¿vale? Especialmente los de ciencia, ¿no? Porque si es paralela y da cero con el ángulo, no sé qué, y del coseno, no sé qué, no sé cuánto, entonces significa que es paralela, y si es paralela, entonces significa que no sé qué, no sé cuánto, etcétera, ¿no? A ver, me vais siguiendo, ¿vale? Entonces, y sale de ahí, fijaros, de ese postulado. Presupuestos que son condiciones necesarias, ahora os voy a explicar por qué, porque esto es una condición necesaria de la acción moral, porque esto es una condición necesaria de la acción moral y porque esto es una condición necesaria de la acción moral. Hasta ahora no podéis entender por qué, pero yo os digo que van a funcionar así y que van a acompañar, ¿vale? A toda acción, acordaros, acción, nosotros estamos hablando de qué debo hacer, cómo debo actuar en el ámbito de la moral, ¿no? Regida por la razón pura práctica. ¿Bien? Es eso, nada más. A ver, pillaste ya lo que era postulado. Lucía, pero non era que o formalismo moral non era condicional. Muy buena esa pregunta. Lo que no es condicional es el imperativo categórico. El imperativo categórico no es condicional. Es un mandato. Imperativo, ¿sabes qué quiere decir mandato, no? ¿Vale? Es una forma, ¿no? El imperativo es una forma, ¿no? Y es un mandato. Y entonces, la forma del mandato, en un mandato condicional, no sé por qué esto hace así hoy. Hoy funciona bien. ¿Por qué estás haciendo esto así? Está bien, está negrita. A ver si está en uno que no es. La forma de un mandato condicional es si... Bueno, hoy se puso tonto con esto. Esto es un condicional. Si no sé qué, entonces... Bueno, hoy se puso tonto. Y no hice nada, ¿eh? Ayer lo apagué y lo encendí nada más. Esto es un condicional. O sea, por ejemplo, dejadme mirar si está haciendo algo o no. No está haciendo nada. Vale. Por ejemplo, bueno, si quieres juro que no toqué nada. Si quieres comer,
vete a hacer la cama. No toqué nada desde ayer. No sé por qué hace. Mira la diferencia entre este imperativo, este sería un imperativo, yo te estoy mandando a hacer la cama si quieres comer. Si quieres comer, yo te mando que vayas a hacer la cama, ¿no? Típico en una casa. Mira la diferencia entre eso y esto. Bueno, chicos, qué desesperación. Mira que limpié esto y todo. Vete a hacer la cama. Vale. Esta es la forma del mandato. O sea, la forma del mandato. De la... Ahí lo pillaste muy bien. No hay problema. Pero él ahora te está hablando de otra cosa. Bueno, a ver. Pero él ahora te está hablando de una cosa que es diferente. No te está hablando del mandato. Si te fijas, ahora te está hablando de otra cosa diferente. Te está hablando de las condiciones necesarias para que se pueda realizar el mandato. ¿Vale? Es más profundo. Te está hablando de la base, lo que serían los pilares, ¿vale? Que sustentarían la posibilidad de que tú puedas hacer esto. Los pilares que sustentarían esa posibilidad. ¿Os acordáis de cómo hablábamos en la crítica de la razón pura de las condiciones de posibilidad? Pues aquí va a pasar lo mismo. Las condiciones de posibilidad de que pueda, de que se pueda realmente cumplir la ley moral y que pueda haber ley moral, mirar aquí lo tenéis, ¿vale? O sea, son condiciones necesarias de la acción moral. O sea, Dios, que no entiendo qué le pasa. Superior a mis fuerzas. Los postulados lo voy a poner así, de la razón práctica son las condiciones de la acción moral, No voy a escribir mucho más, o sea que no voy a perder tiempo. Oh, Dios mío. De la acción moral. Venga, vamos, por Dios. Pero si no toqué nada yo. Lo dejé tal cual desde ayer. Moral. O sea, que si esto, ahora no lo voy a tocar para no perder tiempo. O sea, que si esto no se da, si estas condiciones no se dan, ahora vamos a ver de qué manera se dan. Si estas condiciones no se dan, tú no podrías, ¿vale?, realmente tener un imperativo categórico o cumplir el imperativo categórico. Porque estas flechas que sustentan esto, ¿no?, desaparecerían y todo iría abajo. Esa es la idea, ¿vale? Esa es la idea de que son condiciones necesarias, ¿vale?
más abajo, ¿lo entiendes? Más abajo. Mientras lo procesas, intento entender qué es lo que no entiende Sara de la última frase. Kant, cuando ya llegó a este punto, dice que, bueno, a mí me parece clarísima la frase, es una frase muy famosa de Kant, no sé por qué te descolocó. Dice que a él hay dos cosas que admira muchísimo, por eso dice: dos cosas llenan de admiración mi ánimo, ¿no? Y respeto. Por un lado, el conocimiento, y por otro lado, la libertad. El conocimiento sería el cielo estrellado sobre mí, la idea de ver precisamente la naturaleza, la grandeza, la inmensidad de todo lo que tenemos para conocer, y eso es algo externo, ¿no?, a nosotros. El cielo estrellado sobre mí, ¿no? La inmensidad de todo lo que nos queda por conocer, uso teórico de la razón. Ah, ¿qué frase? Perdona, ¿cómo me dijiste la última? Pues estamos buenos, porque yo tampoco me acuerdo. Tendríamos que volver para atrás, cosa que no podemos hacer en el directo. Sí, lo buscas después en el grabado y me lo preguntas, ¿vale? Entonces paso a, porque la idea era hacer esta clase corta, pero ya veis que a veces depende, ¿no? Nos podemos trabar en algo que, como por ejemplo algo que parecía relativamente fácil, como era el concepto de postulado, ¿vale? Que uno nunca sabe dónde se va a trabar en una clase. Bueno, los postulados son tres: la libertad de la voluntad, la inmortalidad del alma y la existencia de Dios. Pongo en primer lugar lo de la libertad de la voluntad porque es básico, ya veis que lo dice aquí en el texto. La ley moral que va a estar basado precisamente ahí, en la libertad de la voluntad, porque si nosotros no somos libres, ya lo he dicho desde el principio, si no somos libres, acordaros de la tercera antinomia que vimos cuando analizamos, la idea de mundo. Si no hay algo libre en el mundo, en este caso lo que nos afecta es si nosotros no somos libres, ese algo que nos interesa es nosotros. Si no somos libres, realmente no podemos actuar moralmente. O sea, Hipatia no puede actuar moralmente, ¿vale? Porque no es libre, es pura materia, y al ser pura materia no tiene otro ámbito más que el ámbito del ser, no tiene ámbito del deber ser. No puede hacer más que lo que, digamos, las leyes de la física la determinan a hacer. Entonces, la cuestión es que esta voluntad, en tanto que es libre, lo que se llama también libre arbitrio, ¿no? En tanto que es libre, esta voluntad libre puede querer cumplir su deber o puede rechazar el cumplir ese deber. Precisamente en eso radica la libertad, ¿no? Si esta libertad no existiese, no sería posible actuar moralmente, solo sería posible actuar naturalmente, digamos, no solo en el ámbito del ser, lo que os acabo de decir. Como yo, fijaros, no solo soy miembro de un mundo inteligible, ahora voy a explicar esto, sino también miembro de un mundo natural que no es libre, en tanto que es causal. ¿Lo veis? Yo también soy miembro de un mundo natural, en tanto que tengo cuerpo, ¿vale? Y en tanto que tengo cuerpo, no soy libre porque obedezco a las leyes de la naturaleza, y por lo tanto hay causa-efecto, 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 pero también soy miembro, acordaros, del mundo del reino de los fines. ¿Por qué? Por la tercera, tendríamos que tender a, ¿no? Esa es la idea, a la tercera formulación del imperativo categórico. Esperad un poquito que luego se entiende mejor. Somos miembros de un mundo inteligible. No penséis en el mundo inteligible platónico, sino el mundo del deber ser. Eso sería la idea. Mis acciones no son siempre conforme a la autonomía de la voluntad.
pero sí deben serlo. La idea es que como yo no soy únicamente un ser libre, sino también, para esto puede servir Aristóteles, sino también, en tanto que pertenezco al mundo físico, un ser sujeto a causalidad, en teoría, en tanto que soy miembro de un ser inteligible, que puedo legislar, que puedo querer cumplir mi deber, que puedo, ¿no?, sobrepasar mi condición de ser natural, ¿no? Podríamos pensar que soy libre, totalmente libre, pero no es verdad, porque también soy un ser natural. ¿Vale? Si ahora ustedes recuerdan una cosa, el que pare no es un salto, que esté dando. Si ahora ustedes recuerdan una cosa que les dije al principio de empezar, mirar, voy a ir para que lo localicen. Aquí. Esperar que ponga esto. Aquí. Ay, perdón, que estoy con el dedo. En el uso práctico de la razón, yo me ocupo de la segunda pregunta que debo hacer. Y Kant dice, pero lo dice explícitamente. Cuando yo entro a hacerme esta pregunta, ya dejé la pregunta solucionada de ¿qué puedo conocer? ¿No? Dejo esa pregunta solucionada y paso a la segunda pregunta. ¿Qué debo hacer? Dice, aquí no me queda otra más que... Bueno, no lo dice así porque esto es lenguaje actual, ¿no? No me queda otra más que suprimir el saber, dejar de lado el saber, ¿no?, la razón teórica pura, y dejarle sitio, anotadlo por ahí, dejarle sitio a la fe racional. Yo les dije que yo iba a ir abriendo problemas al empezar y según fuésemos terminando iba a ir cerrando problemas. Bueno, estoy cerrando este problema que dejé aquí. Porque yo les dije, cuidado, no solo es fe racional. Y os voy a explicar por qué es fe racional. Bueno, pues ahora lo estoy explicando. Ya os dije que iba a ir cerrando cuando tocara, ¿vale? Y ahora es cuando toca. Ir cerrando eso. O sea que veis que está pensado todo, ¿vale? Entonces, no di ningún salto ahí. Les estaba diciendo, esto lo tienen mejor hilado en los apuntes, ¿no? Yo les estoy explicando, digamos, como el núcleo central. La libertad de la voluntad, que precisamente me hace ser algo diferente de Hipatia, ¿vale? Que yo no solo soy esto, Hipatia es esto y yo soy esto también, materia. Y en tanto esto pertenecemos al ámbito del ser. O sea, estamos sujetos a las mismas leyes de la naturaleza, ¿no? Pero ella no tiene libertad de la voluntad, ¿vale? No tiene libertad de la voluntad. Yo sí. Entonces, esta idea, ¿vale?, de la libertad de la voluntad como postulado que va a funcionar como que, como una condición necesaria de la acción moral. Ahora vuelvo, no os preocupéis, pero lo que tenéis que hacer es track. La libertad de la voluntad es un postulado que funciona como condición necesaria de la acción moral, ¿vale? Es la que hará posible la fe racional en la existencia del reino de los fines. En la existencia del reino de los fines, que no solo va a existir un mundo natural, un reino natural. A ver, por favor, que hablamos del reino animal, el reino vegetal, el reino no sé qué. No, bueno, está hablando del reino en ese sentido. La idea que hará posible la fe racional en el reino de los fines, ¿vale? ¿Qué era el reino de los fines? Venga, que voy para ahí.
Yo no los quiero marear, pero es que quiero que vayáis a donde tenéis que ir. Aquí. Tenéis que ir aquí. Aquí tenéis lo del reino de los fines. Tercera formulación del imperativo categórico. Ahí tenéis. Ir a mirar la tercera fórmula del imperativo categórico. Obra como si por medio de tus máximas fueses siempre como si. Hagan ahí un redondel. Yo les dije en su momento, hagan, ahí aparece el como si. Como si por medio de tus máximas fueses siempre un miembro legislador en un reino universal de fines. ¿Y cuáles eran los fines? Y yo os dije, venga, una flechita para aquí. Fin en sí mismo, perdón, fin en sí mismo. ¿Quiénes son fines en sí mismos? Solo nosotros. Nosotros, los que debemos ser tratados siempre como fines y nunca solamente como medios, en tanto que somos miembros legisladores, ¿vale? ¿Por qué? Por la primera formulación, que es la que tenéis que saber, ¿vale? Obra solo según una máxima tal que puedas querer. Al mismo tiempo, aquí también se puede meter el como si se tornase en ley universal. Entonces, eso es para que vean dónde tienen que ir a buscar. Simplemente pónganse ir a mirar esto para entenderlo. Y entonces, ahora viene ya la parte final. Es, obviamente, la libertad de la voluntad, tal como vimos en la dialéctica trascendental. Por eso yo fui a la dialéctica trascendental, para que les quedara claro. No puede fundamentarse en ninguna experiencia, porque nosotros no tenemos el fenómeno. No tenemos el fenómeno mundo. Y dentro del fenómeno mundo sería donde estaría si hay algo en el mundo que es libre o todo obedece únicamente a las leyes de la naturaleza, que es causa-efecto, 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 tal como había descubierto Newton, ¿no? Pero sí que es necesario desde un punto de vista práctico, ¿vale? Y si el ámbito práctico se da, ese es el razonamiento que utiliza Kant, si el ámbito práctico se da, es que se deben de dar las condiciones de posibilidad. Pero esto es una fe racional, no es una demostración. No es una demostración del uso teórico de la razón. Es un como si. Ahora quizás lo entiendan mejor cuando vean los otros, que ven que es más pequeño. Esta es más grande porque es la más importante de todas. Porque sin libertad de la voluntad no es posible obrar moralmente, ¿no? Y obrar moralmente significa obrar libremente, ¿vale? En cuanto a la inmortalidad del alma, él va a señalar, yo esto es lo que veo como más, las otras dos son las que veo como más difíciles, ¿no? De captar, no de entender, son como más difíciles, lo veo como más, como que estira un poco más la cosa, pero bueno, ¿quién soy yo al lado de Kant, ¿no? En cuanto a la inmortalidad del alma, él dice, tal como lo teníamos aquí, fijaros, nosotros teníamos que esta voluntad libre puede querer cumplir su deber o no, ¿vale? La idea es que nosotros deberíamos querer realizar el bien supremo, y el bien supremo sería una voluntad perfecta, ¿no? ¿Qué sería? ¿Qué es bueno en el mundo? Recordadlo, por favor. Mirar cómo ahora estamos empezando a completar todo. Ahora sí que no voy a ir para atrás porque no hace falta. Lo único bueno que hay en el mundo para Kant es una buena voluntad, una voluntad bien determinada, que es aquella que obra por respeto a la ley. La única ley que hay moral, ahora ya lo sabéis, es el imperativo categórico. No me hace falta nada más. Bueno, yo anotaría, sí, haría esas anotaciones ahí, más que nada por machacarme un poco la cabeza, ¿no? Pero para no olvidarme, ¿no? Pero
el cumplir con el deber de realizar el bien supremo, Kant dice que no puede lograrse en una existencia finita, y menos aún, la idea es un poco pensarlo, no contextualizarlo en estas condiciones, donde nosotros no solo somos miembros de un reino de los fines, que sería ese mundo inteligible del que hablábamos, yo haría así una flechita aquí, ¿vale? Sino que además tenemos una existencia finita. Entonces él dice que se requiere como condición, mira, se requiere como condición un progreso infinito que supondría presupuesto, se necesitaría postular, pero en el ámbito de la moral. Punto. En el ámbito de la moral, ¿no? Esta inmortalidad, ¿no? Y en cuanto a la existencia de Dios, pues él dice que únicamente en Dios se identificaría el bien y el deber, no en nosotros, fijaros, por esta idea precisamente, ¿vale? De que nosotros podemos querer cumplir el deber o no, ¿vale? Y aunque queramos cumplirlo, eso no quiere decir que siempre, en cada segundo, en cada momento, lo cumplamos, y aún menos en nuestra existencia finita, ¿no? Con lo cual se postularía ese progreso infinito, ¿no? Pero que tengamos incluso ese progreso infinito no significa que el progreso infinito sea perfecto. Perfecto, ¿os acordáis, no? Como somos los de filosofía, perfecto quiere decir perfecto. O sea, una identificación absoluta entre bien, ya sabéis cómo está definido bien en Kant, buena voluntad, etc., ¿no? Y deber. Únicamente aquí habría una referencia a la virtud y a la felicidad. Únicamente aquí. Sería este el momento en que Kant haría, digamos, la referencia a que Dios sería esa razón de posibilidad de realización del bien, y que llevaría aparejado con que serían felices aquellos que serían virtuosos, ¿no? Pero en este momento nada más, no sé si recordáis, si mirasteis los apuntes, y si no me lo tenéis que preguntar, que para nada, si no me lo preguntáis por favor, tenéis que revisar los apuntes. Para nada la persona que cumple el imperativo categórico va a, o sea, el virtuoso, por lo tanto, ¿no? La persona virtuosa, el ser virtuoso, ¿no? Va a ser feliz. Ni puede ser su acicate, su fin, su resorte, su garantía, nada, la felicidad, no hay relación. Habría en este nivel la relación, ¿no? Y sería la última razón, ¿vale?, de posibilidad de realización del bien supremo y del objeto de la fe racional. Entonces, si os fijáis, ahí, se termina esto, y entonces, que no lo puse aquí porque os lo pensaba explicar yo, nosotros tendríamos que actuar, pero os lo voy a poner. Esperar, que tengo que ampliar aquí, y con esto ya termino. Nosotros tendríamos que actuar. Como si, que estoy engallada, teníamos que actuar, tengo que arreglar aquello, que actuar como sé, y esperar que lo achico, estoy a 18, me voy a 14 y ya está, levanto un poquito este, y así lo veis, tendríamos que actuar como sé, por eso son condiciones, ¿vale? Fósemos, esa es drújula, ¿no? Fósemos libres a nosa alma fose inmortal e Deus existise.
¿vale? ¿Cómo sé? Porque es una cuestión de fe racional. Fe racional. Quiero que os hagáis la idea de fe racional. La idea sería esa, ¿no? Bueno, pues arreglo esto. Porque tengo que arreglar el idioma y todo lo demás. Y tendríais que fijaros, esto es el como si, ¿no? Las condiciones son postulados. Lo estáis viendo, ¿no? Como si son presupuestos, condiciones, o si queréis lo estiro hasta aquí. Presuponiendo que. Pero, bueno, ya visteis más o menos. Como si, lo que pasa es que tengo que estirar aquí. Bueno, no quiero hacer esto. Yo creo que ya lo visteis, no lo que quiero hacer, pero ahora no puedo. Imaginaros que el como si va para presupuestos o condiciones necesarias, que es lo mismo, ¿eh? Pero yo creo que ustedes lo ven más claro si yo lo pongo en presupuestos de la acción moral. Esa sería un poco la idea. Bueno, ya lo arreglaré después. La fe racional. Sí, le damos otra vuelta, no hay problema ninguno. La fe racional es muy fácil. La idea general, quiero decir. Después, bueno, el estar de acuerdo ya puede no ser tan fácil, ¿no? Pero la idea es que Kant sabe que tiene que para hablar de los objetos de la metafísica, y tú dices, pero ¿a quién le importan los objetos de la metafísica? No, en serio, a la gente le importan los objetos de la metafísica. A todos nos importan estas cosas. Nos importa el tema, no quiero decir todos en el sentido, bueno, hay gente que es agnóstica, hay gente que es atea, hay gente que es creyente, hay gente que, bueno, ¿y qué pasa cuando nos morimos? ¿Y dónde está? Allí donde estés, ¿qué se quiere decir con eso? ¿Te llevo en mi alma? ¿Soy libre o no soy libre? Ya veis cómo estos días se está hablando mucho del tema de si esto es que parece algo irreal, como una especie de Matrix, ¿no? De una simulación, ¿no? Y de ingeniería social, y parece que vivimos en una irrealidad, y entonces realmente somos libres cuando tomamos las decisiones. Eso son cuestiones metafísicas, ¿vale? Porque están hablando de si somos libres. Cuando tú estás hablando de si eres libre o no eres libre a la hora de tomar una decisión, estás hablando de una cuestión metafísica, ¿vale? Hoy están haciendo incursiones desde las neurociencias, pero el planteamiento general es una cuestión metafísica, ¿no? Cuando se está hablando de si existe o no existe otra vida además de esta vida, o qué pasa cuando morimos, o este tipo de cosas, de si existe otro ser superior o no, o otros seres que no sean materiales como nosotros. Bueno, este tipo de cosas, se está hablando de cuestiones que eran de las que se ocupaba la metafísica, ¿no? Por eso la gente ya vulgarmente dice, ya se puso metafísico. Es así. Entonces, Kant lo que está diciendo es, a ver, después de las investigaciones que yo hice en Crítica de la Razón Pura, a mí me quedó clarísimo que sobre estas cuestiones no se puede saber. El resumen de la Crítica de la Razón Pura es eso. Sobre estas cuestiones no se puede saber. Saber, en el sentido fuerte de la palabra saber. No decir ahí bobadas y opinar y todas estas cosas. Lo que nosotros vemos, por ejemplo, muchas veces en la televisión, que aquí todo el mundo sabe, o sea, no sabe nada de todo. O sea, ¿cómo puedes tener ahí una persona que de repente en este momento te está hablando del coronavirus, después te está hablando de economía, después te está hablando de política internacional, no sabes nada?
¿qué vas a ver? ¿No? Entonces, saber. Entonces, ¿qué me queda? Si yo no sé, piénsalo a nivel tuyo individual, persona a persona, quiero decir, ¿no? Persona a persona. Cuando tú no sabes qué está pasando con una persona, lo que te queda es la fe, lo que te queda es la esperanza, la confianza. Ahora, yo confío que esta persona me esté diciendo la verdad, yo confío que esta persona esté actuando bien y no esté buscando nada malo para mí, yo confío, fe, si estás teniendo fe. Ahora, esa fe puede ser un disparate, puede ser disparatada, porque tú no tienes nada en qué basar, ahí vienen las condiciones, ¿no? Tú no tienes nada en qué basar esa fe, o puede ser una fe que tenga avisos, que tenga un sustento racional, ¿vale? No deja de ser fe, pero tiene un sustento de racionalidad. Entonces, tú, quiero decir, no vale para este caso, ¿no? Porque yo voy a usar un ejemplo que no vale para este caso, pero es solo para que te hagas una idea de lo que tú podrías entender como que es razonable. Mira que no es lo de racional, pero es razonable, ¿no? Que tú confíes en una persona en la que, digamos, por experiencia, ahora voy a Hume, no estoy con Kant, a una persona que siempre, o sea, que nunca te mintió, por lo menos tú no lo sabes, que esa es otra, ahí está Hume, o por lo menos tú no lo sabes, ¿no? Que nunca te mintió, que nunca te hizo daño, ¿no? Que siempre te trató bien, que siempre... Entonces parece razonable, aunque tú no sepas lo que está haciendo en este momento, pues parece razonable que confíes en que en este momento no esté haciendo nada malo para ti. Eso parece razonable. O sea, sería una fe irracional, una fe loca, sin ningún sustento, ¿no? Que tú confiases, depositases tu confianza, tu fe en una persona que sistemáticamente te hizo daño, te mintió, te robó, te traicionó, etc. Entonces sería, a ver, no hay condiciones para sostener esa fe. Entonces, él tiene claro que sobre estas cuestiones, ahora vuelvo a Kant, sobre estas cuestiones que son tan importantes para nosotros, como humanidad, quiero decir, que son tan importantes para nosotros como humanidad, ya que no podemos saber nada, vamos a ver si pueden hacer algo en el ámbito de lo que de la moralidad. Entonces dice, bueno, pueden ser utilizados en el ámbito de la moralidad para producir conocimiento en ese ámbito, en lo que deberíamos hacer, para decirnos qué debemos hacer. Pero juegan un papel de postulados. Nosotros postulamos que para que se pueda actuar moralmente, ¿no? Y lo postulo, a ver, de una forma racional, es una fe racional. Mira, yo te estoy, él te está dando todo el razonamiento. Esto lo trae desde la crítica de la razón pura, ¿eh? Y te va dando todo el razonamiento. Otra cosa es que después otros filósofos, hayan encontrado los fallos y no estén de acuerdo, etc. Pero no se puede decir que él no lo haya razonado, ¿vale? No es lo que tú decías, pues entonces yo postulo lo que me dé la gana. No. Él viene trayendo el razonamiento y dice, vale, pues entonces yo creo que dado que la acción moral existe, postulo que tienen que existir las condiciones de posibilidad de que esa acción moral exista. Y las condiciones necesarias para que esa moral exista, pero esto claro, es una fe, ¿no? Racional, no es una fe loca, no es una fe ciega. ¿No? Él habla de fe ciega, ¿no? No es una fe loca, ciega, irracional, porque a mí me da la gana, no. Es las tres condiciones para que esto se dé, es así.
que exista, que nuestra voluntad sea libre, porque si nuestra voluntad no fuera libre, nosotros no podríamos actuar moralmente, que pudiéramos perfeccionarnos hasta el infinito y que hubiera un Dios que por fin pudiera hacer esa unión, ¿no?, entre bien y deber. Sí. Es que hay que darle esa vuelta. En principio, después de que uno lo entiende, se queda mirando y dice, va, pero ¿por qué no lo entendía si ya estaba ahí lo de los presupuestos? Que son condiciones, ¿no? Pero a veces hay que darle una vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Lucía, le damos otra vuelta el próximo día. A mí no me importa buscar otra manera de explicarlo, no me importa nada.